Aquí escogí entonces algunos ejercicios, todos estos son del capítulo 8. Entonces vamos resolviéndolos. Dice, aquí tengo una bola de bolos con un radio de 15 centímetros, vamos sacando los datos. Okay. El radio son 15 centímetros, o sea, 0.15 metros. Okay. Dice, el jugador estima que realiza, se desplaza por la pista de manera que el centro de masa se mueve. Okay, entonces tengo la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es 3.60 metros por segundo, ¿verdad? Cuando yo veo la bola y mido qué velocidad lleva, veo que avanza 3.6 metros cada segundo. Y dice, el jugador de alguna forma logra ver que hace 7.5 revoluciones en 2 segundos. ¿Sí? Y entonces me pregunta, ¿está rodando sin deslizarse? Ok, perdón, ahí me tuve que levantar un segundo. Preguntaba, ¿está rodando sin deslizarse? ¿Cómo puedo saber si eso se cumple? ¿Cuál era la condición para rodar? No tiene la menor idea de cuál es la condición para rodar. No me acuerdo, profe. Ok. Entonces, si algo está rodando y no se desliza, quiere decir que la velocidad que lleva el centro de masa va a ser igual a el radio por la velocidad angular con la que gira. Sí, como dice en el chat, tiene que ver con traslación y rotación. Sí, tiene que ver con eso, pero en específico es esto. Esta es la condición para rodar sin deslizarse. Un segundo. Desliz, sí, deslizarse. Okay. ¿Verdad? Que el centro de masa avance hacia adelante
de manera congruente con el giro con el que está haciendo la rotación, ¿verdad? Todo el objeto gira alrededor del centro de masa y entonces el centro de masa tiene que avanzar de manera congruente. ¿Qué es lo que pasa si gira más rápido de lo que avanza? Sí, está patinando, ¿verdad? Eso es lo que uno dice, por ejemplo, cuando uno tiene el carro ahí metido en fango y usted aprieta el acelerador y el carro no avanza. Ok, es porque la rueda gira más rápido de la velocidad con la que el carro avanza hacia adelante, está resbalándose. ¿Qué pasa si avanza más rápido de lo que gira? Quiere decir que este, aunque esté girando, no avanza de manera acorde, entonces va arrastrándose a ratos, pero gira un poco, pero se arrastra, pero gira un poco. Para que ruede sin arrastrarse, sin deslizarse, tiene que avanzar de forma congruente al giro. O sea, la velocidad del centro de masa tiene que ser igual al radio del objeto por omega. ¿Ok? Muy bien, y entonces cuando analizamos esto, hay que ver si el R omega me da lo mismo que la velocidad del centro de masa. Entonces, ¿de dónde saco el omega? Porque el radio ya lo tengo, es 0.15. Pero el omega, ¿de dónde lo obtengo? De las revoluciones. De las revoluciones, exacto. Entonces, ¿cómo puedo calcular omega de ahí? A partir de eso. Pasarlo a radiales por segundo. Las revoluciones. Las revoluciones. Exacto, ahora yo digo 2.5 revoluciones, lo hace en 2 segundos, ¿verdad? Y a la vez digo, bueno, pero es que yo no quiero revoluciones, yo quiero decir que hace 2 pi radianes en cada revolución, ¿verdad? Entonces aquí defino la velocidad angular, hace 7.5 vueltas o revoluciones en 2 segundos y luego de una vez convierto eso. Entonces, ¿cuánto les da? Uy. 47.12, profe. 47.12. ¿Okay? Y entonces ahora decimos, bueno, ok, entonces si yo multiplico el radio por omega, o sea, 0.15 por el 47.12, me debería dar el 3.60. ¿Cuánto les da? Siete coma cero siete. 7,07. ¿Ok? Metros por segundo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Está girando sin deslizarse o no? Espera un segundo, es una 43. ¿Usaron este 2 de aquí abajo o me lo ignoraron por completo? A mí me da 23. Ah, no, profe. 23.6, redondeando. ¿Ok?
Y si calculo ahora la velocidad, me da 3.53. Ahora sí, muy diferente. Ahora sí, entonces, ¿qué dicen ustedes? No se desliza. No. Bueno, en realidad, yo diría que sí. Y les voy a decir por qué. Porque la diferencia entre 3.6 y diferencia entre 3.6 y 3.53 no es tanta. ¿Sí? Es más, ¿por qué? ¿Y por qué eso es? ¿Por qué se vuelve una diferencia pequeña? Mejor dicho. Bueno, por lo que me dice aquí, pruebe que su respuesta, suponiendo que la observación rápida del jugador limita la respuesta a dos cifras significativas. Si le hago caso a eso, aquí yo debería haber redondeado en 24. Si le hago caso a eso, entonces tengo 0.15 por 24, eso me da directamente 3.6. Entonces vean que redondeando un poquito, ya llego exactamente al número con el que empecé. Entonces, debido a la forma en como yo tomé la medición, estos dos números son equivalentes. Sí, se entiende. Ok. Por mi parte, sí, profe. Ah, ok, excelente. Gracias. Avancemos, hagamos otro ejercicio entonces, ya que eso se entendió. Cambiamos un poco el tema. Eh, en ese capítulo 8 también vimos, aparte del rodamiento, vimos sobre el momento de torsión y el equilibrio, ¿verdad? Entonces, recordando un poco, habían dos condiciones de equilibrio, ¿verdad? De equilibrio. Ok. Una condición me decía, ¿verdad? La primera condición, lo que me decía es que la suma de fuerzas, la suma de fuerzas tiene que ser cero, o sea, la primera condición de equilibrio, y la segunda condición de equilibrio es que la suma de momentos de torsión, perdón, tiene que dar cero, ¿verdad? Teníamos esas dos condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, la primera ya ustedes la habían visto, es la primera ley de Newton. La segunda es la primera ley de Newton aplicada ¿cómo se llama esto? Para rotación, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar en equilibrio en traslación, que sería la primera condición, y tengo que también estar en equilibrio en rotación. Y aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un brazo. Ahora estamos analizando el brazo. Lo estamos analizando desde la perspectiva de un físico, entonces obviamente, anatómicamente hablando, habrá algunas cosillas que tal vez uno diga, bueno, podría haberlo hecho mejor, está bien, pero bueno, la cuestión es que en el brazo no se va a trasladar por sí solo, ¿verdad? ¿Qué movimiento hace el brazo? O bueno, el codo. ¿Cómo se mueve un codo? Flexiona, se flexiona. Se flexiona y en lenguaje físico eso aquí equivale, ¿verdad? Si yo estoy tratando de entender lo que los físicos me dicen y ver cómo lo relaciono con lo que yo sé que el brazo, o bueno, el codo no, el hombro, perdón, ve.
Ve, eso no sirve. El movimiento que el hombro hace. Pero que igual es el mismo tipo de movimiento que el codo hace. Es una bueno, el hombro no hace una flexión o cinco, no sé. Pero si yo no sé nada de lenguaje médico, ¿cómo lo describo el movimiento que hacen? ¿Cómo se le dice a una persona que no sabe nada del lenguaje médico? ¿Aumenta su ángulo o lo disminuye? Ajá, ¿y eso cómo lo dice una persona común y corriente? Usted le está explicando a su abuelita. Usted le dice, es que el codo aumenta su ángulo. O usted le dice, es que el codo o el brazo o el hombro, en este caso, el hombro aumenta el ángulo. ¿Es eso lo que usted dice? ¿Usted se lo está explicando a su abuela o qué es lo que usted diría? Así hablan ustedes normalmente. Bueno, puede ser que así hablen ustedes normalmente y yo los estoy juzgando mal de mi parte. Pero yo por lo menos diría es que el hombro o el codo lo que hace es girar, ¿verdad? Sí, o sea, cuando flexiono y lo estiro y todas esas cosas, estoy generando un giro. El antebrazo gira, el hombro hace que todo el brazo gire. Permite que, o sea, esas articulaciones lo que hacen es permitir giros, ¿cierto? Que el brazo gire. Básicamente es eso, ¿no? O no sé si yo soy el que habla raro. Pero bueno, yo lo diría así. Y esa es la idea detrás de esto, ¿verdad? La primera condición de equilibrio tiene que ver con que avance, ¿verdad? Se desplace de un punto al otro, se mueve hacia adelante. La segunda condición de equilibrio tiene que ver con que gire, ¿verdad? Girar tiene que ver con rotar, con... Sí, rotar es la otra palabra que usamos acá en física, pero en general si uno dice girar, creo que todos se entienden, ¿cierto? A suponer que sí. Igual, la articulación necesita asegurarse que el hombro tampoco avance, ¿verdad? Que aquí en el hombro, donde está pegado todo el resto del brazo, eh, eso no debería avanzar nunca, porque si eso avanza quiere decir que se le está cayendo su brazo, ¿verdad? Se le está desprendiendo el brazo de su cuerpo. Entonces, para el codo y para cualquier articulación del cuerpo, la primera condición de equilibrio siempre sí o sí se tiene que cumplir. La segunda no necesariamente, porque puede ser que yo esté, no sé, qué sé yo, haciendo, se me ocurre, aeróbicos, y entonces estoy ahí en mi clase de aeróbicos y estoy moviendo los brazos, y voy a estar girando el brazo a cada rato, o sea, voy a hacer movimientos circulares con el brazo a cada rato, ¿verdad? Entonces, la segunda condición no necesariamente se cumple, pero creo que tenemos aquí en este problema. Dice, ok, hay cierta fuerza que hace este músculo acá, el deltoides, para sostener el brazo. Usted tiene como esta figura, usted extiende el brazo, eso es posición supina, me parece. Sí. Y usted mantiene ahí el brazo y entonces el deltoides y otros montón de músculos probablemente también hace fuerza. ¿Ok? Y es esta fuerza que está acá. La voy a poner en rojo para que sea más fácilmente. Entonces, el músculo tiene que jalar hacia allá, ¿verdad? Ahí va jalando el pobre músculo para que un segundo, que este chat. El músculo jala para que el brazo se quede ahí, eso es lo que yo quiero, que el brazo se quede en donde está, donde lo tengo, ahí extendido. Entonces, esa es la fuerza que hace el músculo. ¿Ok? Me dan también el dato de la masa del brazo. La masa es 3 kilos. Y bueno, aquí yo no sé si eso es mucho o poco, la verdad, ahí me disculpo, no tengo noción de cuánto es mucho para un brazo, pero ese brazo es de 3 kilos, por algún motivo. ¿Okay? Después hay otra articulación que hace, perdón, hay otra fuerza que hace la articulación, ¿verdad? O sea, es esta otra fuerza de acá. El músculo jala y entonces al jalar empuja al hueso contra la articulación como tal y entonces la articulación responde por tercera ley de Newton. Hay una acción, entonces hay una reacción de parte de la articulación y la articulación responde aquí con cierta fuerza, ¿cierto? Entonces esa es la fuerza que hace la articulación.
¿Ok? Entonces tengo la fuerza que hace el músculo y la fuerza con que la articulación le responde al hueso que está siendo empujado contra la articulación en sí, ¿verdad? ¿Qué otra fuerza hay? Bueno, aquí nos están diciendo, suponga, o eso es lo que dice la figura, por lo menos, y le vamos a hacer caso, que el centro de masa del brazo se encuentra como por acá, ¿verdad? Y ahí es donde aplica el peso, entonces, y me dan las distancias. Entonces el deltoides a partir del hombro funciona o aplica a 18 centímetros. El peso, entonces el centro de masa del brazo está a 26 centímetros a partir de la articulación. El punto de giro alrededor del cual podría girar ese brazo, si yo lo pusiera a mover, gira alrededor de la articulación. De eso se tratan las articulaciones, de que los huesos giren alrededor de ellos. Bueno, hagan un giro pequeño alrededor de ellos, ¿verdad? Y bueno, y aquí me dan los ángulos para cada una de esas fuerzas. La fuerza M tiene 15 grados, la fuerza J, que sería sobre la articulación, que por algún motivo le ponen J, no sé por qué J. Pero bueno, la fuerza J con la que responde la articulación tiene 9 grados para abajo de la horizontal, ¿verdad? Y el peso va verticalmente hacia abajo, porque el peso siempre va verticalmente para abajo. Muy bien, entonces, ¿se entiende la situación que tengo acá? ¿Se entiende la situación? ¿Se entiende el contexto? ¿Se entiende qué es lo que estoy analizando? Por mi parte, sí. Excelente, qué dicho. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cuánta es esa fuerza M? ¿Ok? Entonces, para poder sacar esa fuerza M, yo necesito aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Por qué? ¿Me pueden explicar por qué voy a usar las condiciones de equilibrio en este ejercicio? ¿Alguien me puede explicar por qué estoy usando las condiciones de equilibrio en este ejercicio? ¿O por qué voy a usar las condiciones de equilibrio en este ejercicio? Voy a batear más o menos, pero creo que es como porque el brazo no puede girar, digamos, tiene que quedarse estático. O sea, eh, el momento de torsión tiene que dar cero para que no se mueva y quede balanceado, digamos. Exacto, porque yo lo que quiero es analizar cuánta fuerza hace el músculo al sostener el brazo ahí y que el brazo se quede ahí sostenido. ¿Cuánta fuerza está ejerciendo ahí el músculo? ¿Ok? Entonces, sí, como dice la compañera, el problema me dice que se tiene que quedar ahí estático. Yo quiero que ahí se sostenga, que de ahí no se mueva. ¿Ok? Y una vez que lo tengo ahí quieto, ¿verdad? Ver cuánta fuerza hace el músculo. ¿Ok? Muy bien, entonces, por eso vamos a usar las condiciones de equilibrio. Ahora, la condición de fuerza, en teoría ustedes ya son expertos en eso. ¿Cómo puedo analizar las condiciones, la condición de equilibrio para las fuerzas? ¿Cómo era que se hacía eso? Repasemos ahí, esto es del capítulo 4, si mal no me equivoco, esto ya es materia vieja. ¿Cómo llego a hacer esa condición de equilibrio para las fuerzas? ¿Se acuerdan cómo hacía uno para sacar la condición de equilibrio en fuerzas? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ajá, ¿y cómo hago para llegar a a hacer eso? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Está ahí en el examen y le piden esto, ¿qué es lo primero que hace?
Sacar los componentes de las fuerzas. Excelente. Tengo que poner las fuerzas por componentes. Entonces está la fuerza M. ¿Cómo le pongo las componentes? Ok, tengo la fuerza Usando el M. ángulo. Ajá, ok, muy bien. ¿Cómo usaba el ángulo? ¿Qué tengo que hacer con el ángulo? Pasar las radianes. No, No era no. como utilizar la razón trigonométrica. Exacto, tengo seno y tengo coseno, ¿cierto? Uy, coseno. Entonces, ¿cómo las uso? ¿Verdad? Del ángulo, aquí el ángulo es 15, ¿verdad? Entonces tengo esas dos, ¿cómo uso esas dos? Ocupo las componentes, o sea, ocupo el I y ocupo el J. ¿Cómo calculo eso? Tengo que usar las trigonométricas del ángulo, no hace falta pasar los radianes. Con Pitágoras. No, Pitágoras era cuando tengo las componentes y quiero la magnitud. Aquí, entre comillas, tengo la magnitud, tengo el ángulo y quiero las componentes. ¿Qué hacía? Fuerza coseno del ángulo. Fuerza coseno del ángulo. ¿Esa para quién? ¿Para X o para Y? Para X. X. La X. Exacto, ¿verdad? Recordemos, uno lo que hace es con el vector dibujar un triangulito, ¿verdad? Y entonces, yo veo que el ángulo que conozco es este de acá. Voy a ponerlo en azul para que se vea claramente. Y entonces digo, ok, el X es adyacente. Uy, adyacente. Uy, ahí está. Ay, Dios, ya no sé escribir. El X es adyacente, entonces la componente X usa coseno, ¿verdad? Así era como se hacía, ¿verdad? Entonces, el X es adyacente, entonces uso la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, en este caso 15. ¿Y el Y? ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo queda el Y? Con seno. Con seno, exacto. Perfecto. La magnitud de la fuerza con el seno de 15. Muy bien. Ahora, hay otro vector fuerza por ahí que no podemos dejar botado, que es el J. ¿Cómo calculo el J entonces? Voy a dibujarlo aquí aparte, como para que, no sé, digo yo que es más sencillo verlo aquí. ¿Okay? Y el ángulo que me dan es este chiquitito de acá. ¿Okay? Entonces, tengo la fuerza J. Ese ángulo es de 9.4. ¿Cómo calculo las componentes I y las componentes J? De la misma manera que las de arriba, ¿no? En plan, magnitud de la fuerza J por coseno de 9,4. Perfecto. 4. ¿Y el otro? Igual magnitud de la fuerza J por seno de 9,4. Excelente. Ahora, ¿lo dejo así o me falta algo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá algo que me haga falta tomar en cuenta aquí? Y la fuerza va hacia abajo.
Ah, ok. Y entonces, ¿cómo le digo a la fuerza que va hacia abajo? ¿Dónde pongo esa información? ¿Cómo la pongo? Un menos Ujú. en la J, creo que es. Perfecto, excelente. Y en la M, ¿me hace falta algo o estoy bien así como está? Hace falta el peso del brazo. No, no, para la fuerza M. Sí, sí, el peso del brazo todavía. El peso lo puedo decir, ¿verdad? Voy a decir que el peso es W. El peso va directamente hacia abajo y es mg, ¿verdad? En la dirección de J. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir sobre el peso. Pero la fuerza M, la del músculo, la tengo perfecta así como está, ¿la puedo usar o hay alguna corrección que le tenga que hacer? Debería ser negativo el coseno, ¿no? ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Perfecto, exacto. Entonces va hacia la izquierda, la I es negativo, y la FJ va hacia abajo, la J es negativo, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya tengo todo por componentes, ya puedo hacer las sumas, ¿verdad? Entonces tengo la suma de... Uy, ¿qué hice aquí? En algún momento puse una P. Entonces voy a hacer la suma en X y la suma en J, perdón, en Y, es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, en X ponemos todo lo que tengamos de X. Para ver, M está en negativo, con el coseno de 15. La J está positivo. La fuerza J está positiva, con el coseno de 9.4. Y listo, eso es todo lo que hay en X, ¿verdad? Entonces esto es igual a 0. Cuando hago la suma en Y, entonces, tengo varias. La fuerza M tiene el seno de 15. Me disculpo por la bulla de los vecinos. La fuerza en J igual tiene el seno de 9 y va negativo, 9.4. Y también aquí tengo el peso, ¿verdad? Negativo. ¿Ok? Entonces, excelente. Ya tengo la suma. Listo, ya aplicamos la primera condición. Estas son, ¿cómo se llama esto? Son algunas de las fórmulas. Esa es la primera condición de equilibrio. Ahora, yo podría entonces, vean que aquí yo tengo 4 incógnitas. Tengo la fuerza J, que no me interesa, y aparece aquí 2 veces. Tengo la fuerza M. Muy bien. Ahora, apliquemos la segunda condición de equilibrio. ¿Cómo puedo hacer para aplicar la segunda condición de equilibrio? ¿Cómo aplico la segunda condición de equilibrio? ¿Qué es lo que estoy sumando ahí en la segunda condición de equilibrio? ¿De qué se trata la segunda condición de equilibrio?
El giro. ¿Perdón? El giro. Del giro. Muy bien. Eh, ¿qué es lo que, qué es lo que calculo cuando quiero ver el giro? Los torques, profe. Los torques, excelente. Entonces, tengo que calcular el momento de torsión de cada uno. Entonces, estoy sumando momentos de torsión. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, necesito calcular el momento de torsión ¿para quién? Para la fuerza M, el momento de torsión para el peso y el momento de torsión para la fuerza J. ¿Verdad? Un segundo. Entonces, momento de torsión para la fuerza M, momento de torsión para el peso. ¿Okay? Y el momento de torsión para la fuerza J. ¿Okay? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo los momentos de torsión? Ok, en el chat dice DMG seno más menos DMG seno igual a 0. Casi, pero no. Sí hay una distancia que tomar en cuenta, ¿verdad? Estaba el brazo de palanca, está la fuerza. Y sí tengo que usar el seno, pero ¿el seno de qué? Y no lo tengo que poner 2 veces. Bueno, no sé si fue que lo puso 2 veces o que se corrigió. Pero sí, por ejemplo, para el peso, entonces decimos, bueno, hay cierta distancia que tiene el peso, el brazo de palanca, que en este caso serían 26 centímetros, pongámoslo de 9 metros, 0.26 metros. Y luego tengo el peso y tengo el seno de un ángulo. En el caso del peso, ¿cuánto sería ese ángulo? 90, profe. O sea, sería 1. Sí, sería 90, exacto. Entonces, verá, voy a poner todos los datos: 0.26 por la masa era 3 kilogramos, por 9,8 por el seno de 90, que eso es 1. ¿Cuánto le da? Siete coma 64. 7,64. Perfecto, esos son newtons por metro. Ok, entonces, ¿cuánta es la distancia para la fuerza M? 0,18 metros. 0,18 metros, exacto. Aquí entonces voy a tener la fuerza M, no la conozco. Tengo el seno del ángulo, que es 15. ¿Verdad? Y bueno, y eso va a quedar así. Esa fuerza lo voy a llamar D. Voy a decir D es igual a 0,18 para no estar escribiendo el 0,18 cada rato. Pero entonces tenemos que este momento de torsión va a ser la D, la fuerza M y el seno de los 15. Muy bien. Ahora, hay algo que estaba en el chat, ¿verdad? Que el compañero me había puesto. Está el más y el menos. Tengo que ver cuál es positivo y cuál es negativo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si va en sentido horario es negativo y sentido antihorario positivo. Excelente. ¿Y cuál sigue sentido horario? O sea, si solo estuviese esa fuerza, o mejor dicho, de otra forma, ¿cuál de todas las fuerzas que están ahí, si solo estuviese ella, eso se movería en forma horaria?
PJ. Ok, El peso. el peso sí, ¿verdad? Porque si el brazo, ya voy con el FJ un segundo, primero voy con el peso, ¿verdad? Si solamente aplicara el peso del el brazo se movería hacia abajo, ¿verdad? Es como que estuviera aquí en el 3 y baja hacia el 6, como los relojes. Entonces sí, el peso es negativo, porque es horario. El J, si ese brazo se mueve alrededor del hombro, ¿dónde está el punto de giro? Hombro. En el hombro. ¿Dónde aplica la fuerza J? En el hombro. El En el hombro. hombro. Entonces, ¿cuánto es el brazo palanca para la fuerza J? 0. 0, exacto. Entonces, de una vez decimos, ok, no, la fuerza J tiene un momento de torsión 0. ¿Positivo o negativo? No sé, porque no va a girar. No va a girar del todo. Esa fuerza lo que hace es una fuerza de reacción del hombro, pero no me aporta nada para el giro del brazo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, podemos decir, ok, entonces, cuando sumo los momentos de torsión, tengo el momento de torsión de la fuerza M, tengo el momento de torsión del peso, y eso tiene que sumar 0. ¿Okay? Y entonces, sí, para la fuerza M dijimos que iba a ser esto de acá. ¿Verdad? La distancia ya la conozco, es el 0.18. Y para el peso, dijimos que va a ser menos 7.64. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, de aquí podemos despejar, voy a despejar de acá. Bueno, entonces, varios puntos. El primer punto es, si analizamos acá solamente tengo una fórmula, y esa fórmula me da directamente la fuerza M, ¿verdad? Entonces, matemáticamente hablando, tendría que ser equivalente calcular esta de aquí arriba y calcular esto de aquí abajo. Si está bien planteado el problema, debería ser matemáticamente lo mismo. Okay, entonces, voy a calcular la fuerza M con esta de aquí abajo. Entonces, ¿para qué los hice recordar todo eso ahí arriba? Primero, porque es bueno recordarlo, porque habrán ejercicios donde la suma de fuerzas puede ser que sea importante. Entonces, es bueno tenerlo por ahí presente. Y segundo, para poder compararlo. ¿Qué es más sencillo? ¿Resolver el sistema arriba o resolver esta condición de equilibrio aquí abajo? ¿Qué piensan ustedes que es más sencillo? Bueno, yo les respondo por ustedes. Es más sencillo resolver ese sistema ahí abajo, ¿verdad? Entonces, resolvámoslo aquí en la segunda condición de equilibrio. Paso el momento de torsión debido al peso. Al otro lado sumar. Aquí lo tengo 2 veces por algún motivo. Y luego mando todo lo demás a dividir. Ok, entonces sería 7.64 dividido entre 0.18 por el seno de 15. ¿Cuánto le da? Ciento sesenta y tres punto noventa y nueve.
problema ustedes, perdón, ya apagué un segundo el micrófono. No, me puse a analizar el problema, me parece que puede ser que no esté 100% bien planteado. De lo que desconfío es de este ángulo que me dan aquí. Me parece que no es de confianza, pero bueno, no importa. No me piden el FJ, entonces dejémoslo por ahí. Pero bueno, entonces, dudas con esta parte de aquí, de la condición de equilibrio. Por mi parte no, profe. Ok, excelente. Eso es lo importante. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Disculpen el momento de silencio. En este ejercicio entonces tenemos una masa suspendida, hay dos cuerdas y tal y como se ilustra aquí en la figura. ¿Sí? Me piden las tensiones en las cuerdas. ¿Sí? Entonces tengo una cuerda 1 aquí, tengo una cuerda 2 aquí abajo y hay una cuerda 3 aquí que sostiene. Pero bueno, esa cuerda 3 va a tener la misma, o sea, en tamaño va a ser igual que el, el peso de este bloque, ¿cierto? Porque si yo analizo aquí el bloque siente la tensión hacia arriba, ¿verdad? Siente esa tensión ahí hacia arriba, pero también va a sentir, un segundo, pero entonces va a sentir, uy, siente esa tensión, y va a sentir además el peso hacia abajo, ¿verdad? Pero entonces esas dos están en equilibrio, entonces la tensión que siente acá es igual al peso que siente el bloque, porque está en equilibrio. Entonces aquí directamente puedo decir, bueno, el bloque jala hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa fuerza, esa es la masa del bloque por G. Excelente. Las otras dos tensiones, ¿cómo las pongo? ¿Cómo pongo las otras dos tensiones? Con los ángulos. Exacto, en la cuerda, a lo largo de la cuerda, jalando a lo largo de la cuerda. Una entonces jala hacia arriba con la cuerda 1 y la otra jala hacia abajo con este otro ángulo con la cuerda 2. ¿Sí? Entonces esas son las tensiones. La de arriba lo voy a llamar tensión 1 porque va con la cuerda 1. Y a la de abajo le voy a llamar tensión 2 porque va con la cuerda 2. ¿Sí?
Muy bien, entonces quiero saber las tensiones. ¿Cómo calculo cuál condición de equilibrio creen que sería la mejor usar acá? La de fuerzas. La de fuerzas, exacto. Entonces, tensión 1, ¿cómo lo calculo por componentes? Coseno de 45. ¿En dónde? ¿En I o en J? En I. Perfecto. ¿Positivo o negativo? Negativo. Excelente. ¿Y el J? ¿Cómo querían? Seno de 45. Exacto. Aquí usa el seno. ¿Y positivo o negativo? Positivo. Perfecto. Ok, ahora voy con la tensión 2. ¿Cómo quería la tensión 2? Coseno de 30 positivo. Exacto, en donde ni un J. En Perfecto. ¿Y el J? seno de 30 negativo. Menos la magnitud por el seno de 30, exacto. Excelente. ¿Vieron? Es sencillo. Bueno, digo yo que es sencillo. Ok, entonces ahora sí, planteamos las sumas. Voy sumando en X, entonces tengo menos la tensión 1, coseno de 45 y más la tensión 2, coseno de 30, todo eso es igual a 0. Esa es la suma en Y, ¿verdad? La suma X. Y la suma en J, entonces se quería un poco más larga, sería tensión 1 por el seno de 45 menos la tensión 2 por el seno de 30 menos mg, que es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí tengo dos incógnitas y quiero las dos. ¿Verdad? Tengo tensión 1, es una incógnita, y tengo tensión 2, es la otra. ¿Cómo resuelvo el sistema? ¿Qué tengo que hacer para resolver eso? Despegar una tensión y sustituirla. Exacto. Entonces, ¿en cuál ecuación, con cuál ecuación comienzo? Con la primera. Exacto, ¿verdad? La primera es más sencilla, entonces empecemos por ahí. Un segundo. Ahí está. Muy bien, entonces comienzo con esta. Primero paso al otro lado igual a sumar lo que está negativo. Entonces quedan cada una a un lado igual, cada una positiva. ¿Y cuál quieren despejar? ¿T1 o T2? ¿Cuál despejo primero? Es lo mismo, pero escojan ustedes. De uno. Ok, comienzo con T1. T1. Ok, muy bien. Entonces mando el coseno que está con T1, lo mando a dividir. Ok. Ok, y entonces ahora voy con la segunda ecuación. Lo primero que hago es pasar el peso al otro lado al igual. Queda positivo.
Donde está T1, entonces lo cambio por lo que T1 era. T1 era T2 por coseno de 30 entre coseno, perdón, de 45. ¿No? Todo eso era T1. Entonces, por eso lo pongo en rojo por un momento, para asociarlo. Y voy a aplicar aquí una identidad solo para escribir menos. Seno de lo que sea, ¿verdad? Seno de A sobre coseno de la misma A va a ser tangente de esa A, ¿verdad? Eso es por definición, es una identidad que tenemos por ahí. Entonces, aquí tengo seno de 45, dividido entre coseno de 45, para no estar escribiendo fracciones, voy a convertir eso en tangente 45. ¿Verdad? Y todo esto lo voy a poner en negro porque ya lo conozco. ¿Verdad? Y eso lo pongo en azul porque es el mismo que está ahí en azul. Entonces puedo sacar T2 a factor común. ¿Ok? Y esto, todo este paréntesis que está multiplicando el T2, lo mando a dividir. Entonces digo, bueno, aquí en la figura me dice que la masa es 1.5 por 9,8 dividido entre todo eso, coseno de 30, tangente 45 menos seno de 30. ¿Cuánto les da? Me dio 40,16. Ok, entonces la tensión 2 es 40,16. Entonces recordamos esto que habíamos puesto aquí arriba. Y decimos, bueno, pero entonces la tensión 1 ya la puedo calcular. Va a ser 40,16 por el coseno de 30 dividido entre el coseno de 45. ¿Cuánto le da? 49,19. Perfecto. Ya tenemos entonces las dos tensiones. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Excelente. Muy bien. Y por último, aquí tenemos otro ejercicio. Que ese ya es como un poco más complicado. Que eso es como lo más general, lo más complicado que podemos ver en este capítulo 8. Tenemos este sistema que no sé si les parece conocido, cosas parecidas a esta ya habíamos analizado antes, solo que nunca hemos tomado en cuenta la polea. Ahora sí la vamos a tomar en cuenta. Entonces, para analizar este sistema tenemos que, perdón, voy sacando aquí los datos. La masa 1 son 8 kilogramos.
La masa 2, que es la que está colgada, son 3 kilogramos. El ángulo de inclinación del plano, ahí me lo dicen. Me dicen el ángulo de inclinación son 30 grados. Y la masa de la polea, la masa y el radio, ¿verdad? La masa son 0.10 kilogramos. Voy a llamarlo M de la polea, mejor. Y el radio de la polea son 0.10 metros. Okay. Tenemos todos esos datos. Excelente. Ahora la pregunta es, si no hay fricción y si no tomo en cuenta la masa de la cuerda, ¿cuál es la aceleración del sistema? La misma pregunta de antes, ¿verdad? Cuando veíamos Newton y teníamos un sistema así, y la cuestión era, bueno, ¿cuánto era la aceleración? ¿Cierto? Sigue siendo la misma pregunta, pero ahora estoy tomando en cuenta la polea. Entonces, ¿cómo cambia eso? Ok, para poder ver cuál es la aceleración del sistema, primero tenemos que ver hacia dónde se mueve. ¿Hacia dónde creen que se mueve esto? Hacia donde está la masa 1. ¿Verdad? La masa 1 es más pesada, probablemente jale todo el sistema. Entonces vamos a analizarlo partiendo de esa idea, de ese supuesto, de que la masa 1 va a jalar el sistema. ¿Okay? Entonces, si la masa 1 es la que jala el sistema, cuando yo vengo aquí y analizo las fuerzas, la aceleración, bueno, aquí ya me la dijeron, se volvió, pero no importa, voy a dibujarla por acá. No tiene ángulo. Entonces, por aquí viene la aceleración 1, perdón, la aceleración de la masa 1. Okay. Esa es la aceleración del sistema. Okay. Luego, ¿qué fuerzas experimenta la masa 1? Peso y normal, profe. El peso y la normal, ¿verdad? Tengo el peso en la vertical hacia abajo. Muy bien. Tengo la normal. ¿Hacia dónde va la normal? Perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie, perfecto. ¿Y tengo algo más? La tensión. La tensión, ¿verdad? La tensión entonces sube hacia donde la cuerda jala. Más o menos como por ahí. ¿Sí? Entonces tengo estas tres fuerzas. M1G. La normal, que es la única normal que hay por acá. Entonces lo voy a llamar N. Y la tensión 1. Ahora, cuando analizo la masa que cuelga, ¿qué fuerzas hay sobre la masa que cuelga? Peso y tensión. Peso y tensión, ¿verdad? Tengo la tensión hacia arriba con la cuerda que jala. Y tengo el peso hacia abajo, ¿verdad? En la vertical. ¿Sí? Que esto entonces va a ser M2G. ¿Okay? Y ahora, si analizo las fuerzas sobre la polea, ¿qué fuerzas experimenta la polea? Las dos tensiones, profe.
Las dos tensiones, exacto. Entonces voy a dibujarla aquí aparte. Yo aquí tengo mi polea. Y vamos a poner ahí con gris. Uy, no es un gris muy claro. Un gris más oscuro. Ok. Y entonces hay una tensión. Esa tensión 2 lo va a sentir de este lado hacia abajo. ¿Sí? Como aquí. Esa es la tensión 2. Y la tensión 1, que es esta que está acá, la va a sentir como ahí hacia abajo también. Más o menos como ahí. Esa es la tensión 1. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora pregunto, bueno, ¿la polea avanza o la polea gira? ¿Qué dicen ustedes? Gira. La polea gira. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular para la polea? Si la polea gira. ¿Qué tipo de análisis le hago? ¿Qué tipo de análisis le hago a la polea? ¿Por qué está girando? ¿Cuáles son las variables que le pregunto a la polea? Aceleración angular. Aceleración angular, ¿verdad? Entonces, tengo aceleración angular. ¿Qué otra variable se usa con aceleración angular? ¿Qué otras variables hay por ahí? Momento de inercia, profe. Momento inercia, ¿verdad? Y aceleración Y angular por torque. momento. Exacto. La suma de torques. Un segundo. La suma de torques va a ser masa por momento de inercia por aceleración angular. Entonces, atención 1 y atención 2 necesito calcularle el momento de inercia sobre la polea. Eso por un lado. Por otro lado, necesito calcular el momento, perdón, atención 1 y tensión 2 tengo que calcularle el momento de torsión, ¿verdad? El torque. Y a la polea le tengo que calcular el momento de inercia. Entonces vamos despacito. ¿Cómo calculo el momento de torsión para tensión 1? ¿Cómo calculo el momento de torsión 1? ¿Qué dicen ustedes?
¿Cómo calculo el momento de torsión 1? Era radio por el peso por el seno del ángulo. Ok, sí, ¿verdad? La distancia que hay acá, esto va a girar alrededor del centro. La distancia que hay desde el centro hasta la tensión va a ser el radio de la palanca, de la polea. Ahora, estoy calculando la tensión 1. ¿Tengo que usar la fuerza peso o tengo que usar la fuerza tensión 1? ¿Cuál fuerza tengo que usar? La fuerza de la tensión. La fuerza de la tensión 1, exacto. ¿Y cuánto va a ser el ángulo que hay entre la tensión 1 y el radio? 90. 90, excelente. Entonces podría simplemente simplificar esto y decir, ok, bueno, pero es que seno 90, para no estar escribiendo tanto, seno 90 es 1. ¿Verdad? Entonces simplemente queda el radio por la tensión 1. ¿Y cómo calculo entonces el momento de torsión de la tensión 2? R por M por G por seno. A ver. La 2, usted me está diciendo que calculo R por M, así, por mg. Estoy usando el peso para calcular el momento de torsión de la tensión 2. ¿O cuál fuerza estoy usando ahí? ¿Cuál fuerza estoy El peso, usando? sí. Estoy usando el peso. ¿El peso de Sería quién? igual a la tensión. Sería la tensión 2, ¿verdad? Hay que... si usted quiere adelantarse y decir, claro, pero es que la tensión 2 es igual al peso 2, ok. No, que la suave. A veces sí, a veces no. Vamos despacito. Sí, entonces, es la tensión la que está ahí. No me pongan pesos todavía. Lo que la polea siente es la tensión. Y ahorita vamos a ver por qué no el peso directamente. Y cuándo sí va a sentir el peso, pero... O bueno, puedo decírselo desde una vez. Y aquí yo les dije la tensión, ¿verdad? Esta tensión de aquí arriba es el peso directamente, ¿verdad? Porque tenía aquí el peso y tenía la tensión ahí para hacia arriba. Okay. Y entonces solo tenía esas dos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso no se mueve. En este caso la aceleración es 0. ¿Verdad? Entonces yo tengo tensión 3 menos peso igual a 0. ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo en este caso. Entonces, si aquí espejo, aquí sí. Aquí la tensión 3 es el peso. ¿Sí? En este caso, ¿verdad? Porque ahí está colgadito y no se mueve. ¿Verdad? Y esa tensión 3 es la misma tensión que siente aquí que analizamos, ¿verdad? Entonces en vez de poner tensión 3, lo que pusimos fue directamente el peso. Pero porque aquí está en equilibrio. Si regreso a mi ejercicio, aquí tengo una aceleración. ¿Hacia dónde siente la aceleración este cuerpo de aquí, el M2? ¿Hacia dónde siente M2 la aceleración? Hacia arriba. Hacia arriba, exacto. Entonces, si... Segundo. Si yo pongo aquí la aceleración estaría directamente hacia arriba, ¿verdad? Entonces, cuando hago la suma acá, la suma de fuerzas va a tener el T2 hacia arriba, el mg hacia abajo,
pero tengo igual a masa por aceleración. ¿Verdad? Entonces, por la suma de fuerzas, ya el T2 no es directamente igual al peso, porque ahora tengo ahí la aceleración que me estorba. Ah, no estorba, está por ahí nada más. Aquí uso la masa 2. Entonces, no puedo simplemente decir, claro, esa tensión es el peso. No, tengo que llevarla despacio. Ahí está la aceleración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, uso la tensión 2. Y bueno, igual que como dijimos antes, como tiene un seno de 90, la tensión 2 se hace 0. ¿No? Perdón, el seno se hace 1, entonces me queda solo el brazo de palanca, que sería el radio de la polea, por la tensión. Ahora, me falta calcular el momento de inercia. ¿Cómo puedo calcular el momento de inercia a ese bichillo ahí, a la polea? ¿Cómo le calculo el momento de inercia a la polea? Profe, se utilizaban aquellas figuras que estaban, ¿verdad? Que eran unas fórmulas. Y Ajá. creo que es la E. ¿Y qué dice la figura ahí? ¿Qué dice la figura ahí? Aquí. Busquemos la figura ahí. Dame un segundo entonces. Exacto, la figura E. Aquí la voy a copiar. Esa es la figura E, como dice el compañero. Y exacto, es una polea, ¿verdad? Es un disco. Es masa por el radio al cuadrado, masa de la polea por el radio al cuadrado, dividido entre 2. ¿Verdad? Y todo eso ya lo tengo. Lo voy a dejar así por el momento. Entonces, cuando aplico la segunda ley de Newton para rotación, voy a tener... tengo que ver cuál de esos dos momentos de torsión es positivo y cuál es negativo. Primero que nada, eso no lo vimos. ¿Cómo son? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? T2 es negativo y T1 positivo. Exacto, T2 es el negativo y T1 va a ser el positivo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ya puedo sumar. Tengo el brazo de palanca por T1
menos el brazo de palanca por T2. Eso va a ser momento de inercia por aceleración angular. ¿Ok? Excelente. Entonces tengo esta formulilla por acá. Puedo cambiar de una vez qué es el momento de inercia. Voy a cambiarlo. Momento de inercia va a ser la masa de la polea por el radio al cuadrado dividido entre 2. Voy a dejarlo por ahí entonces. Ok. Muy bien, entonces tenemos esa fórmula. Ya para la masa 2 y sacamos la suma de fuerzas y entonces ahora me queda para la masa 1. ¿Cuál eje es el que importa acá para la aceleración? ¿O cómo defino mis ejes? El X es el que importa. El X es el que importa, ¿verdad? Siempre y cuando el X vaya con el plano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quería la suma en X? O bueno, no les voy a pedir que lo saquen así completamente. Hagámoslo como se debe, ¿verdad? Si uno sigue los pasos de cómo uno hacía esto, lo primero que uno hace es darle vuelta a esto. Más como ahí, más o menos. Okay. Y ahí. Más o menos, ¿verdad? Y entonces me quedaba, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Quedó inclinado todavía. Un segundo. Creo que ese sí quedó bien. Es la normal, la que está inclinada, mal inclinada desde el inicio. Segundo. Ajá. Esto es porque lo dibujé así a mano alzada, entonces no me quedó tan bien el dibujo. Ok. Ahí y ahí. Entonces esta era la tensión 1. Y habíamos dicho que la aceleración está acá. La aceleración entonces va en esta otra dirección. Okay. Entonces ahora sí, si ese es el eje X, ¿cómo queda la suma? Ah, bueno, sobre todo, ahora sí, la pregunta es ¿cuál es el ángulo que le doy al peso? El ángulo del plano. El ángulo del plano, perfecto. ¿Y dónde se lo pongo? ¿Se lo pongo aquí arriba con respecto al Y? ¿O se lo pongo aquí abajo con respecto al... perdón, ¿se lo pongo aquí abajo con respecto al Y? ¿O se lo pongo aquí arriba con respecto al X? ¿Dónde tiene el ángulo del plano? Con respecto a Y, Con respecto a Y, exacto, aquí abajo. Entonces es un ángulo-cita. Voy a copiarlo de acá, son 30 grados. Ok. Entonces, ¿cómo separo el MG por componentes? En X es seno del ángulo. En X va a ser el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando hago la suma en X, tengo el T1 en positivo menos el M1 por G en negativo, ¿verdad? Con el seno del ángulo. Y eso será igual al negativo de masa 1 por aceleración, ¿verdad? La aceleración va a la izquierda, entonces también es negativa, ¿cierto? Ok. Muy bien. Entonces, ya que lo tengo así,
ya tengo todo lo que ocupo. Aquí tengo una ecuación, aquí tengo otra ecuación y por acá tengo otra ecuación. Ahora, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo 3 incógnitas. No conozco T1, lo voy a poner en verde. Aparece ahí y aparece acá. No conozco T2, lo voy a poner en azul, aparece ahí y aparece acá. Y la aceleración la voy a poner en rojo porque es la que ando buscando. Okay. Esta aceleración de aquí es alfa, la voy a poner en morado, tampoco la conozco. ¿Cómo me puedo quitar ese alfa encima? O cambiarlo por algo que ande buscando. ¿Hay alguna forma de reescribir alfa en términos de algo más? De algo más que ya está aquí dentro de estos sistemas de ecuaciones. De la aceleración lineal. De la aceleración lineal. ¿Cuál era la relación entre aceleración lineal y alfa? Creo que era alfa por radio, creo. Perfecto, perfecto. Entonces, vean aquí tengo un radio a la 2. Entonces, eso es lo mismo que tener radio por radio, ¿cierto? Entonces, este radio alfa, lo voy a poner en rojo porque acabamos de decir radio alfa es lo mismo que aceleración. Entonces, voy a hacer esto aquí arriba. ¿Okay? No, no me calza. ¿Por qué no me calza? Ok, entonces, desde ya puedo decir, bueno, entonces ese radio alfa es aceleración. Entonces, cuando lo pongo aquí abajo, puedo poner directamente simplemente aceleración. Entonces, listo, tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué harían ustedes? Puede ser que en las dos, en la de arriba y en la de abajo, despejar la aceleración, igualando las dos para despejar, digamos, una tensión. Sí, eso es posible, pero no es lo que quiero hacer. No, no me sirve. Bueno, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. No. No. Usted sí, pero es que, bueno, hagámoslo, está bien, le voy a hacer caso al compañero. El compañero lo que dijo, O profe, o puede ser, digamos, despejar la tensión en ambos lados, o no sé. sí, esa es la que más me gusta a mí, pero sí, sí. Sí, hagamos esa otra, me gusta más. Despejar la tensión es bastante sencillo, simplemente entonces, ¿verdad? Empiezo con esta ecuación, mando SMG, seno, todo eso, lo mando a sumar al otro lado y listo, ya tengo la tensión despejada. Eh, Puedo sacar el M1 a factor común si quiero, pero lo voy a dejar así por el momento. Con la otra fórmula, también puedo despejar aquí la tensión. Entonces aquí queda sumando. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces aquí ya tengo la tensión 2 despejada, la tensión 1 despejada, y entonces en esta fórmula de acá voy a hacer dos cosas. Antes de hacer nada, voy a sacar R a factor común. Y voy a esperar que ustedes lo logren ver, que cancela con la R al otro lado. Con esta R acá, la mando a dividir y cancela esta R de acá. Entonces me quité a la R de encima, que no estorbe. Muy bien. Entonces ya no tengo esa R. Muy bien, excelente. Entonces cuando tengo esta ecuación de acá digo, bueno, pero es que ya sé cuánto es tensión 1. Tensión 1 es todo esto de aquí arriba. ¿Ok? Y a todo eso, entonces le estoy quitando lo que sea tensión 2. Y tensión 2 es todo esto de acá. ¿Verdad? Y lo pongo entre paréntesis, ¿verdad? Porque estoy restando toda la tensión 2. Entonces aquí está la aceleración que me interesa.
Por aquí está la masa 2. Aquí está la masa 2. ¿Verdad? Y entonces todo esto me dice que es igual a la masa de la polea por la aceleración que me interesa. Dividido entre 2. Ok, esta es la masa de la polea. Esta P es su índice. Ok, y entonces de aquí, listo, ya lo tengo todo con solo aceleración, que es lo que me interesa. Entonces voy a, lo primero repartir ese menos. No vaya a ser que cometamos algún error de signo, que es más común de lo que uno quiere aceptar. Y ahora sí, todo lo que tenga masa pasa al otro lado. Vean que aquí la masa 1, lo que está en aceleración. Aquí la masa 1 para aceleración está negativa, aquí la masa 1 para aceleración también está negativa. Entonces ambas pasan a sumar. Entonces que aquí sumando, queda sumando, esta queda restando. Y eso queda al otro lado igual sumando. Excelente. Muy bien. De aquí entonces puedo decir, bueno, voy a sacar la aceleración a factor común. Entonces me queda masa 1 más masa 2 más masa la polea entre 2. Lo voy a poner así. Dividido entre 2. Todo esto por A. Voy a poner así para no estar escribiendo tanto. ¿Verdad? Solo la masa de la polea está dividida entre 2, ¿verdad? Y entonces puedo mandar a dividir esa fraccioncilla. Hagámoslo de la siguiente manera. Mando a dividir esa fraccioncilla. Entonces es igual a... ¿Okay? Y listo. ¿Hay otros posibles caminos? Sí, hay otros posibles caminos. No sé si son más fáciles. Nunca los he hecho. Voy a intentarlo algún día y les aviso. Pero bueno, ya tengo todo lo que necesito. La masa 1 eran 8 kilogramos por 9,8 por el seno de 30. Menos la masa 2, que eran 3 kilogramos por 9,8. Todo eso dividido entre la suma de las masas. Tengo 8 más 3 más la masa de la polea, 0,1 dividido entre 2. ¿Cuánto le da? Cero coma ochenta y nueve. 0,89 metros por segundo al cuadrado. Excelente. ¿Verdad? Y esto es como lo más complicadillo que les pueden pedir. Vean que entonces aquí tengo varias partes. Tengo que analizar cada objeto por aparte. Donde está la polea, ahí tengo que ver momentos de torsión, tengo que ver cuál es el momento de inercia de la polea y plantear entonces la sumatoria de torques para la polea. Ok. Pregunta, ¿por qué no tomo en cuenta el peso de la polea ni la normal cuando la polea hace con el soporte? No sé si lo habían pensado, pero la polea tiene peso y hay una normal entre la polea y el soporte de la polea. Porque esas no Es las que tomen en está cuenta. estática, pienso yo. No se mueve. La polea no se mueve. O sea, solo gira. Pero No es porque está como directamente afectando el centro de gravedad. exacto, ese es el motivo correcto. Sí, la polea gira y no avanza, como dice el primer compañero, eso es cierto, pero que eso sea cierto no me quita el hecho de que haya un peso, el peso aplica acá en el centro,
Y igual la polea está en contacto con el eje, ¿verdad? Ahí tiene algún eje que pasa por el centro de la polea y ahí entonces el eje le va a hacer alguna fuerza normal que probablemente vaya como hacia allá más o menos. O por ahí va a ir. Esas dos fuerzas ni las mencioné, ¿verdad? Esta es una normal que hace la polea con el eje que la sostiene y ese es el peso de la polea. Y, ¿verdad? No las mencioné en el análisis, ¿por qué? Porque el brazo palanca de ellas dos es 0. Entonces yo las puedo poner ahí y sí existen y ahí están. Pero su brazo palanca es 0, entonces no me hace momento de torsión. Entonces por eso ni las pongo para que no me estorben en el dibujo. ¿Dudas? Todo bien, profe. Todo claro. Todo bien, todo claro, excelente. Muy bien, entonces, dejemos la clase por acá. ¿Les parece? Gracias, Sí, profe. profe. Buen día. Con Gracias. gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.